Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 2. Ha pasado casi una semana desde que se llevó a cabo el funeral. Las llamadas entrantes de amigos y familiares en busca de apoyo moral habían disminuido. Tom estaba sentado detrás del escritorio en el estudio de su padre y había estado leyendo diferentes libros solo para matar el tiempo. Había estado estudiando desde la noche del funeral, que no había ninguna otra cosa de interés para él en ese momento. Había leído el diario de su predecesor y resultó que era tan normal como un niño común. Tom había estado leyendo diferentes libros y cultivando sus conocimientos, un hábito que había adquirido de su mundo anterior. Era un lector rápido con una tasa de comprensión extremadamente alta, era capaz de procesar y analizar información más rápido que un adolescente promedio. 3. Basta de holgazanear y alimentar solo mi cerebro. Se siente como si alguien me hubiera metido una bolsa de algodón dentro de la cabeza, necesitando estirarme un poco. ¿Gimnasio? Bien, podría hacerlo hasta que recomponga mi cabeza y queme el estrés acumulado mientras lo hago. Tom pensó en voz alta para sí mismo, no sintiéndose cómodo con la estatura de su cuerpo actual. Su apetito había crecido mucho debido a la urgente necesidad de su cuerpo de los nutrientes perdidos. 8. En este momento, el cuerpo actual de Tom todavía se veía escuálido debido a su larga estadía en el hospital y no se parecía en nada al cuerpo compacto de un adulto joven promedio. Y tampoco había necesidad de conseguir un trabajo en este momento porque tenía suficiente dinero para cuidar de sí mismo por un tiempo, pero podría necesitar encontrar uno más adelante para un flujo constante de ingresos. 4. Ya ha pasado una semana y, aunque Tom había comenzado primero registrándose en un gimnasio local cercano, principalmente porque solo tenía un juego de mancuernas para novatos en casa, todavía no dedicaba las horas, solo iba durante unos días a lo largo de la semana. 1. La razón por la que incluso se entretuvo en ir al gimnasio fue solo por sus movimientos rígidos y los dolores leves que sufría cuando hacía algo que estiraba sus músculos, como la vez que limpió toda la casa inmediatamente después de ser dado de alta del hospital. Se había quedado sin aire mientras se encorvaba en un sofá después de terminar solo con la sala de estar, su cintura le dolía muchísimo debido al trabajo pesado y agachado que tenía que hacer. Después de poner en orden sus respiraciones dificultosas, se dirigió a la cocina, disminuyendo el paso para no agotarse mientras limpiaba todos los utensilios y armarios polvorientos. Había dejado las habitaciones para el final porque eran las más sucias y necesitaban una limpieza a fondo. La primera habitación que limpió fue la de sus padres, no estaba tan desordenada pero estaba polvorienta y tenía un ambiente sofocante debido a la falta de aire fresco y luz solar. Había comenzado la limpieza de la habitación abriendo las ventanas y dejando entrar el aire fresco que tanto necesitaba junto con la luz del sol. Mientras estaba en el proceso de limpieza, encontró un álbum familiar que contenía fotos de lo que una persona podría llamar una hermosa familia. Lo que les había sucedido era bastante desafortunado porque se veían muy felices. No es que se quejara porque ese incidente lo llevó a tener una segunda oportunidad en la vida. Después de terminar con la habitación de sus padres, se dirigió a la de su hermano y la habitación era tan infantil como podía ser. El niño tenía figuras de acción de héroes en su estante polvoriento. 8. No era sofocante a diferencia de sus padres, resulta que dejó las ventanas abiertas con las cortinas ligeramente cerradas, pero lo suficiente para que entrara la luz del sol. Las paredes estaban cubiertas de pósters del Flash, como si fuera un fan incondicional, pero un marco de fotos notable estaba en su escritorio, era una foto que tenía a su familia en ella con él sonriendo como si fuera un momento muy memorable para él. Cuando terminó de limpiar la habitación, una sonrisa traviesa se dibujó lentamente en sus labios, como si de repente hubiera tenido una idea muy agradable. Se había dado cuenta de lo espaciosa que era en realidad esa habitación y la idea que Tom tuvo en ese momento, mientras miraba alrededor de la habitación, fue transformarla en su sala de juegos personal. A los niños les encantan los videojuegos. 7. Inmediatamente se dirigió a la habitación contigua y terminó con la de su hermano pequeño. La habitación contigua era la de su predecesor, que ahora era suya. Al principio parecía la habitación de un adolescente promedio, pero estaba polvorienta y sofocante como el infierno. Una patineta que tenía un diseño muy elegante descansaba en una esquina de la habitación.
4. No había carteles de héroes, ni siquiera una foto familiar encontrada en la habitación, lo único notable en la habitación era la cantidad de libros ubicados en su estante. Los libros no eran cómics ni literatura, eran sofisticados y solo podían ser entendidos por alguien con conocimientos reales que estudiara extensamente. Resulta que el Ártico estaba ubicado encima de su habitación y definitivamente necesitaba ser limpiado. Pero no era nada de lo que esperaba, se había transformado en una biblioteca personal. 28. El Ártico tenía una estantería que contenía libros sobre algunos temas avanzados. Tom era bastante inteligente en su vida anterior, pero no al mismo nivel en comparación con la de su predecesor. No parecía un nerd en las fotos que Tom había visto, solo que los libros que leía estaban a la par con los que leía la gente que iba a sus doctorados. Lo más probable es que el tipo hubiera aprobado la mayoría, si no todos, los libros de texto recomendados por la universidad. 9. Cuando terminó con su habitación, fue directamente al baño, ya que era el siguiente lugar que necesitaba limpieza. Inmediatamente terminó de limpiar la casa, comenzó a reorganizar los escenarios a su gusto. La configuración original de la sala de estar tenía el televisor colocado en el medio de la pared del fondo y rodeado de sillas, una pequeña mesa se encontraba sobre la elegante alfombra en el centro de la sala de estar. Luego movió los muebles necesarios a sus lugares preferidos, el televisor se colocó en un lugar que le dio una vista visible de la puerta. Este verso está ocupado por lunáticos y quién sabe cuándo un psicópata podría irrumpir en su lugar, necesitaba estar preparado para irse a la mierda en cualquier momento, fue el pensamiento de Tom en ese momento. 11. El sofá que había movido antes y que le causaba una tensión en la parte baja de la espalda necesitaba ser reubicado nuevamente, se movió en una posición opuesta al televisor mientras que la mesita se colocó al lado. La alfombra central permaneció en su posición, luego retiró las flores marchitas junto con su jarrón de la mesa del comedor y la reemplazó con una pequeña canasta de frutas. La casa entonces se veía y se sentía un poco más cómoda para él, miró los retratos en las paredes y luego contempló si mantenerlos en la habitación de los padres o simplemente dejarlos como están. Tom pensó en esto críticamente antes de tomar la decisión de dejarlos como están, en honor a la familia que tenía aquí y como un recordatorio constante para hacerlo mejor en su segunda oportunidad en la vida. El sótano era lo más básico posible, era más como un trastero utilizado para almacenar trastos de los que no querían deshacerse, pero que podrían necesitar en algún momento. Esa forma de pensar no le sentaba bien a Tom, porque creía que si algo ya no era útil o necesario, era mejor deshacerse de él en lugar de dejar que ocupara un espacio útil. 7. Afortunadamente no estaba infestado de plagas y tenía muy poco contenido, plausiblemente no fue un trabajo de tarea hacer la limpieza. El siguiente era el único lugar en el que aún no había estado y estaba seguro de que necesitaba ser visitado. Este era el garaje y estaba ubicado al costado de la casa, conducía sin vigilancia al camino de entrada exterior, que era completamente visible desde la ventana de la cocina. No había mucho trabajo que hacer en el garaje, solo necesitaba limpieza ya que había estado descuidado por un tiempo. La limpieza que Tom hizo en el garaje fue casi tan fácil como la que hizo en el sótano y tomó menos tiempo. Cuando concluyó la limpieza de la casa, se encontró completamente exhausto y con los músculos profundamente tensos. El trabajo sirvió como una forma de ejercicio para sus músculos escuálidos, debido a la cantidad de tiempo que había pasado en la cama del hospital, incluso las sesiones de fisioterapia que tuvo antes de recuperarse por completo no se comparan con la tarea que acababa de finalizar. 4. Estaba empapado en sudor, casi como si hubiera corrido una maratón. Se dirigió directamente a la ducha para refrescarse antes de almorzar. Era más como un desayuno porque Tom no había comido ni una sola comida en todo el día. Eso se debe a que estaba completamente inmerso en el trabajo que había redondeado. Después de la satisfactoria comida, se sentó en el sofá, encendió el televisor y se desplazó lentamente por los canales en busca de entretenimiento. Mientras miraba la televisión, la fatiga de las tareas domésticas lo alcanzó lentamente y comenzó a quedarse dormido. Antes de darse cuenta, se había hundido en el sofá para una siesta rejuvenecedora que podría durar hasta la noche. Punto de vista de Tom Hendricks. Me han pasado muchas cosas en los últimos 3 meses desde que llegué al universo DC. Mientras me adaptaba a mi nueva normalidad, todavía me fascinaba cada vez que veía humanos con superpoderes. Ya fueran héroes o villanos, disfruté viéndolos demostrar sus poderes, ya sea en el informe de noticias en la televisión o en vídeos que fueron capturados y publicados por civiles que tuvieron la suerte de presenciarlo en vivo.
Algunos podrían decir que no fue una circunstancia afortunada y llamarla desafortunada porque la gente podría resultar herida, o es una situación muy peligrosa e impredecible, bla bla. Para mí fue emocionante, la mierda pasa todos los días y es mejor que nos acostumbremos. O aprovechas al máximo tu situación y sigues adelante o te acobardas de miedo y te quedas estancado debido al terror. 2. En cuanto a mí, elegí lo primero y decidí aprovechar al máximo mi segunda oportunidad en la vida. Había recibido un correo electrónico de una administración de la universidad de mi predecesor que me exigía que asistiera a una reunión que decidiría el destino de mis estudios, teniendo en cuenta que me había perdido un semestre entero. 4. Aunque solo recibí esta oferta porque fueron informados sobre el accidente y fueron lo suficientemente razonables como para dejarme curar, tanto de la muerte de mi familia como de mi amnesia. De hecho, asistí a la reunión y dio la casualidad de que fue antes del comienzo del nuevo semestre. En la reunión, la decisión que acordaron fue que yo repitiera el semestre, lo que básicamente me decía que me quedara un año. De hecho, me pareció bien esa decisión y también he estado leyendo en mi tiempo libre, así que estaba preparado para reanudar la universidad. Aunque esta sería la segunda vez que asistía a la universidad, me gradué en mi mundo pasado y me gradué con un resultado muy impresionante, por lo que el único problema que tuve esta vez fue que sería una molestia hacerlo todo de nuevo por segunda vez. 10. Asistir a conferencias era genial y todo, excepto las miradas dirigidas hacia mí por personas que se suponía que conocía, me daban una sensación de incomodidad y a veces les devolvía la mirada en respuesta, por lo que ambos teníamos nuestra parte equitativa de esa sensación poco elegante. 2. Me encantó saber que la mayoría de mis compañeros de curso no repitieron el año porque cada vez que me veían en el campus, intentaban intercambiar cumplidos conmigo con la esperanza de que recordara quiénes eran para mí. Pero desafortunadamente no tengo esos recuerdos e hice todo lo posible para evitar las conversaciones. 2. Las sesiones de entrenamiento en el gimnasio se desarrollaron sin problemas y me pusieron en buena forma, a pesar de que no estoy tan dedicado a los entrenamientos diarios como lo estaba en mi vida anterior. El entrenador del gimnasio me llamó durante una de las sesiones y me preguntó por qué siempre terminaba haciendo solo la cantidad exacta de entrenamiento requerida para cada ejercicio y no me esforzaba un poco más para superar el límite. Mi respuesta para él había sido tan contundente como el peso que estaba levantando. Si quisiera ir más allá de los límites, podría, pero no quiero hacer nada que no sea una necesidad y que no tenga que hacer. 18. Convertido en una musa por las palabras que le respondí, respondió con una pregunta para satisfacer su curiosidad. 1. Sé que podrías hacer más de lo que das, ¿no quieres lograr músculos pulidos como los míos? 1. ¿Por qué querría estresarme por la complexión de un culturista, cuando estoy contento con mis músculos tensos y en perfecto ajuste? 31. Estaba siendo honesto con él, no desearía hacer nada más allá de la cantidad requerida cuando obtenga resultados visibles de la cantidad necesaria. 4. Después de vivir una vida llena de trabajo duro y dedicación, no quiero repetir lo mismo en mi segunda oportunidad. Quiero una vida tranquila, relajada y sin muchos compromisos. 10. Atlas. Tuve éxito en conseguir un trabajo después de un tiempo de buscar trabajo. Quería un trabajo tranquilo, un trabajo a tiempo parcial que no me causara ningún esfuerzo físico o mental. 5. Así que busqué trabajo como recepcionista, cantinera e incluso como abogada. Después de una larga búsqueda, finalmente conseguí un trabajo como camarero en un bar con un nombre no tan llamativo que era Gary's Pub. 12. La primera vez que entré en el bar era tan obvio que era mi primera vez allí, las miradas y miradas dirigidas hacia mí daban esa pista. Ignoré las miradas y caminé directamente hacia el mostrador mientras regresaban a sus actividades anteriores y no me prestaban atención. Había algo en el bar que no podía identificar, tenía la sensación de que si conseguía el trabajo aquí, mi vida aquí se volvería más intoxicada por alguna razón. 7. La persona que estaba detrás del mostrador era una joven que vestía una camisa blanca, un chaleco y una falda negra. Supuse que ese era el uniforme allí después de que otra persona que vestía atuendos similares me viera en una esquina del otro extremo, despejando una mesa llena de botellas vacías. Le conté a la señora de la barra del bar sobre mi objetivo y ella tomó un teléfono y luego llamó a alguien, le dijo a la persona que había alguien que quería un trabajo. Unos minutos más tarde, un hombre que parecía tener unos 40 años bajó de una escalera en la parte de atrás, se puso detrás del mostrador y me preguntó por qué quería un trabajo allí. 6. Me miró con una expresión que decía claramente no me jodas, chico. Una persona normal de mi edad se habría sentido intimidada por esa expresión en su rostro, pero no me conmovió, ni siquiera en lo más mínimo.
Era mejor hablar con franqueza y no andarme por las ramas en cuanto a la razón por la que quería trabajar allí. 5. Lo miré con una expresión imperturbable en mi rostro porque sabía que una persona que se intimida fácilmente nunca podría trabajar en un bar. Le dije que estaba en la universidad y que quería un trabajo de medio tiempo que no implicara trabajo como un trabajo secundario. Uno me miró fijamente durante un rato antes de soltar una leve carcajada, me miró y dijo: «¿Conseguiste el trabajo, chico? Este lugar no es un lugar para coños y no me pareces uno». «Pero, ¿tienes alguna experiencia con un bar?». 15. Le respondí con franqueza. «No señor, pero soy un estudiante rápido». 2. Está bien, chico, quédate aquí mañana a las 4 de la tarde, Linda te mostrará las cuerdas. 4. Cuando pronunció el nombre de Linda, hizo un gesto a la joven que estaba detrás del mostrador. Y así fue como conseguí el trabajo. He estado trabajando allí durante casi 3 meses y finalmente pude descubrir por qué el ambiente del bar me tenía emocionado. 3. Era porque ese bar era un lugar seguro lejos de los horribles crímenes que tienen lugar por la noche en esa ciudad, un terreno neutral donde los civiles y los oficiales podían dejar los rencores afuera y entrar con un corazón libre de odio mientras bebían el estrés del largo día de trabajo. 7. Aunque nadie podía decir si eran policías, pero tengo buen ojo para reconocerlos. La conclusión es que cuando llegan al bar, dejan sus deberes oficiales afuera y entran a tomar una copa como civiles. En el poco tiempo que llevo trabajando allí, he visto bichos raros sentados y bebiendo con otros bichos raros mientras se jactaban de quién era el día más difícil. A menudo me emocionan cuando hablan de lo jodido que fue su día mientras les sirvo las bebidas, era como escuchar una historia de la fuente real y no de una tercera persona. Por alguna razón que desconozco, las historias golpean de manera diferente cuando el narrador está borracho. Definitivamente es porque es el alcohol el que habla y derrama sus corazones. Traté de no familiarizarme demasiado con ninguno de ellos, considerando que no quiero problemas ni nada que pueda hacer que me despidan. Así que principalmente hago lo que hacen los camareros, responder a sus quejas y ser el hombre al que podrían verter su corazón borracho. 5. Después de un tiempo adaptándome a mi nueva vida y a mis deberes diarios, todo finalmente se sintió normal, como la vida fácil que siempre había querido. Donde podría hacer lo que me haga feliz y no molestarme en estar a la altura de las expectativas de nadie. Llegué a casa del trabajo esa noche alrededor de las 10:30 p.m., tiré mi bolsa cruzada en el sofá y luego caminé directamente a la ducha para darme un baño frío y refrescante. 2. Posteriormente, terminé mi baño y luego me puse una cómoda bata negra para mantenerme caliente mientras entraba en la cocina y preparaba leche tibia para ayudarme a dormir como un bebé esa noche. 9. A partir de entonces, me senté en la mesa del comedor con mi computadora portátil colocada en la mesa frente a mí y mi taza a un lado mientras tomaba un sorbo de vez en cuando mientras investigaba. 2. Aparte de mis estudios en la escuela, seguí adelante y comencé cursos en línea solo por el hecho de aprender. Mientras estudiaba y tomaba mi curso en línea para la noche, me volví para tomar mis notas y poder anotar algo que me intrigó cuando mi mano derecha entró en contacto con mi taza y se cayó de la mesa. 7. Oh, mierda. Fue mi reacción cuando extendí un brazo para atraparlo, pero no pude, y aquí fue donde las cosas se pusieron interesantes. Antes de que la taza pudiera hacer contacto con el grupo, se congeló en el aire sin derramar su contenido. 25. Sí. Lo has adivinado, la mierda está a punto de ponerse un poco más interesante por aquí. Mi respuesta inmediata fue: mierda. Me desconcertó mientras miraba fijamente la taza congelada durante unos 5 segundos con el brazo aún estirado antes de que continuara su movimiento y cayera al suelo, pero sin una abolladura. Mi leche se derramó y el suelo necesitaba limpieza, pero no estaba prestando atención a eso. El único pensamiento en mi cabeza en este momento es: justo cuando pensaba que las cosas no podían ser más emocionantes, algo tan estimulante como esto sucede. 22. A/N. Tenía ganas de publicar este capítulo hoy, pero a partir de la próxima semana serán 5 capítulos por semana. Pocos días después de aquel incidente con la taza suspendida en el aire y sin derramar su contenido. He estado practicando y tratando de entender cómo funcionaban realmente estos repentinos poderes míos. Afortunadamente para mí, era mi día libre y tenía toda la noche para mí, lo que significa que tuve suficiente tiempo para tratar de resolver esto sin un pensamiento que me recordara dónde debo estar y me distrajera sin la capacidad de concentrarme. 4. Puede requerir mucha concentración, pero creo que podría activar y representar su efecto en un objeto si pongo en consideración el tamaño y el peso del objeto, pero solo en objetos pequeños que no me causarían mucha tensión.
Coloqué una lata de refresco vacía en la mesa del comedor y luego la tiré mientras intentaba recrear el mismo proceso para obtener resultados similares. 2. Al principio parecía que lo que sucedió esa noche podría haber sido una casualidad y no volvería a suceder, pero era muy consciente de que la mayoría de los poderes necesitaban ser alimentados antes de que pudieran usarse a voluntad. Después de muchas pruebas y errores, con el calor de la frustración acumulándose lentamente y poniéndome de los nervios, decidí tomar un baño de burbujas cálido y relajante y dar por terminada la noche. Mientras estaba en el baño, me hundí en la bañera tratando de relajar mis nervios y traté de no pensarlo demasiado. 5. De repente me golpeó un pensamiento que hizo que mis ojos se abrieran lentamente y justo antes de que la bombilla que aparece sobre las cabezas de las personas cuando tienen una idea pudiera aparecer en la mía metafóricamente, salté de la bañera como si estuviera evitando electrocutarme cuando apareció la bombilla. 3. Salí corriendo del baño en dirección a la mesa del comedor con agua burbujeante goteando por todo mi cuerpo, desde mi cabello blanco empapado y goteante hasta la planta de mis pies, porque estaba demasiado emocionada para probar lo que había pensado en la bañera que ni siquiera consideré secar mi cuerpo con una toalla y solo usé mi mano para barrer mi cabello hacia atrás. 1. Al llegar a la mesa, coloqué la lata sobre ella y luego la quité. Extendí mi brazo derecho en dirección a la lata y luego comencé a pensar en ir en contra de la atracción gravitacional que actuaba sobre la lata cuando, de repente, el siguiente cálculo comenzó a inundar mi mente: el peso de la lata, su masa, la fuerza gravitacional que actúa sobre la lata y la tira hacia el suelo. 10. De repente, la lata de refresco se detuvo en el aire sin entrar en contacto con el suelo, una amplia sonrisa se deslizó lentamente por mis labios mientras miraba con diversión y satisfacción. Repetí el mismo procedimiento una y otra vez hasta que conseguí 10 intentos consecutivos exitosos. Entonces se me ocurrió la idea. ¿Qué pasa si va en ambos sentidos, como ir en contra de la gravedad y mantenerlo en su lugar? ¿Qué pasa si trato de hacer que se mueva en contra de la fuerza gravitacional que intenta tirar de él hacia abajo? Este pensamiento me tenía burbujeando por dentro porque la potencialidad de la telequinesis parece demasiado irreal y podría exponer mi mundo a una posibilidad completamente nueva, porque en ese momento sentí que esto era solo el comienzo, la punta del iceberg, la primera fase de la manifestación de mis poderes. La telequinesis no puede ser el final. Tenía este sentimiento dentro de mí y sentía que podía hacer mucho más de lo que soy capaz de hacer actualmente. 19. Todavía mirando la lata flotante, levanté mi mano derecha extendida lentamente mientras pensaba en ir en contra de la atracción gravitacional y hacer que la lata se moviera hacia arriba. Lenta pero seguramente, la lata de refresco vacía comenzó a moverse hacia arriba en dirección a la mesa del comedor al lado. La lata siguió levitando mientras se elevaba por encima de la mesa y luego caía con cuidado sobre la superficie de la mesa. Este pequeño ejercicio era extremadamente debilitante, no físicamente sino mentalmente. El éxito de esta prueba me hizo reflexionar sobre el hecho de que podía hacer mucho más que simplemente levantar una lata. Mientras estaba acostado en mi sofá tratando de recuperarme del agotamiento mental, se me ocurrió que si podía perfeccionar esta habilidad, podría detener un automóvil en movimiento, tal vez incluso una bala. La emoción seguía creciendo a medida que anticipaba el refinamiento de mis poderes recién descubiertos. 11. ¡Guau! Esa fue exactamente la reacción que tuve en ese momento, mientras abría los ojos tratando de procesar dos cosas. Una fue la confusión de quedarme dormida en el sofá toda la noche justo después de que decidí descansar un poco y. Ya es de mañana. La otra era la información que inundaba mi cerebro, las lecturas físicas y matemáticas que había estado haciendo con respecto a las fuerzas de repente se habían simplificado mucho más en mi cabeza. Al igual que podía establecer fórmulas para diferentes cálculos vectoriales y las aplicaciones llegaban lentamente cada vez que pensaba en ello, la repentina afluencia de conocimiento me asustó un poco, pero la anticipación alucinante que sentí fue mucho más abrumadora. 9. Decidí comenzar mi día y prepararme para las clases, dejando que mi cerebro digiera la comprensión actual que tengo sobre las fuerzas físicas y los poderes estimulantes que todavía estaba tratando de descifrar. Nada como una ducha fría para empezar el día. La mayoría de la gente prefiere las duchas tibias o calientes por la mañana, pero yo encuentro que las duchas frías son perfectas para empezar el día. Me mantiene activo todo el día, a diferencia de las duchas calientes, que me hacen sentir tan relajado hasta el punto de que podría quedarme dormido durante las conferencias. 12. Hay algo acerca de pensar en la ducha que solo proporciona ideas y soluciones a pensamientos problemáticos.
Mientras me bañaba, no dejaba de recibir ideas sobre cómo practicar y mejorar el control que tenía sobre mis poderes. 5 Después de la ducha fría, seguí adelante y preparé un desayuno saludable que consistía en tostadas acompañadas de tocino y huevos fritos, regadas con un vaso de jugo de naranja recién exprimido. Me encanta desayunar esto, es saludable, nutritivo y fácil de preparar. 7 Después de desayunar me vestí y me dirigí a la universidad. Mientras el profesor enseñaba matemáticas avanzadas, yo conocía las fórmulas antes de que él las dijera y sabía las respuestas incluso sin una calculadora. Seguí sonriendo para mis adentros porque con este tipo de inteligencia no podía evitarlo, pero quería saber más, así que después de que terminaron las conferencias, fui a la biblioteca y me puse a leer los libros. La lectura era uno de mis pasatiempos y parece que cuanto más conocimiento adquiría, más comprendía mejor cómo funcionan las fuerzas. 8 Sin embargo, esta habilidad mía requiere una mayor inteligencia y cálculo para determinar qué vectores afectan a qué fuerza. Todo en el universo va a una nueva ubicación con dirección y cantidad de espacio para llenar el destino, que es la magnitud. A partir de partículas subatómicas, la energía cinética, las fuerzas fundamentales, el momento, las trayectorias y más podrían ser modificados por mí. Con esa información, pude aprender a manipular cualquier cosa cambiando sus vectores. 8 La biblioteca de la universidad me ayudó de diferentes maneras, especialmente porque me dio una mejor comprensión de cómo funcionan mis poderes, pero solo lo básico. Tendría que preparar mi control de la telequinesis antes de intentar pasar al siguiente nivel, lo que podría llevar un tiempo debido a mi nivel actual de control. 2. Me quedé mirando un libro con una tapa roja ubicada en el estante superior, del cual definitivamente necesitaría una escalera para llegar a él. Maniobrando alrededor de la biblioteca, me di cuenta de que no había nadie perspicaz, así que levanté mi mano derecha en dirección al libro y di una orden en mi cabeza para que el libro viniera a mí. 7 Inmediatamente comencé a tener en cuenta el peso del libro, la distancia entre el libro y yo, qué fuerza vectorial se requería para hacer que el libro se moviera en mi dirección. Llegué a la conclusión que enfatizaba la fuerza de la atracción, luego el libro comenzó con movimientos temblorosos, pero finalmente vino hacia mí, pero a toda velocidad. Tuve que agacharme para evitarlo y evitar que me golpeara en la cara un libro. Eso es casi como ser alérgico a las bibliotecas o ser expulsado de una biblioteca por un libro. Miré otro con una cubierta lila, luego repetí los mismos cálculos, pero esta vez también tuve en cuenta la velocidad y el libro me llegó a una velocidad moderada. 8 Sostuve el libro cuando una sonrisa apareció en mis labios y cruzó hasta mi mejilla izquierda. Solté el libro pero no se cayó ni se movió ni un centímetro de donde lo había dejado, quedó suspendido en el aire sin salir de ese lugar. 2. Lentamente moví el libro por el estante y lo coloqué en el lugar donde se encontraba originalmente. Hice lo mismo con el libro de antes, el que tenía una tapa roja y parece que por fin le estoy cogiendo el tranquillo. 4. Mirando a través de la biblioteca, entre las estanterías, vi a la bibliotecaria que vestía una camisa blanca, metida dentro de su falda negra ajustada y estaba extrayendo algunos libros y barajándolos. Solo podía suponer que los estaba organizando en orden alfabético. 3. Un bolígrafo azul que estaba a un lado de su falda era visible desde donde yo estaba, una sonrisa traviesa se deslizó lentamente por mis labios mientras levantaba el bolígrafo de su falda y lo tiraba hacia mí usando telequinesis. 7 Bien, le he cogido el tranquillo a esto, pronto podré tirar o mover objetos en mi vida cotidiana de forma inconsciente. 3 De todos modos, es hora de dar por terminado el día y prepararme para el trabajo, mi turno comienza en 2 horas. La noche fue tan relajante como ver la puesta de sol sentado en un banco ubicado en un lugar perfecto cerca del océano mientras el sol se reflejaba en las aguas y la fresca brisa del océano calmaba el alma. El bar estaba extremadamente tranquilo unas horas antes de la hora punta de la noche, cuando la mayoría de la gente tiende a salir del trabajo o comenzar a redondear el trabajo del día. Tom limpió las mesas y se encargó de las botellas vacías mientras tomaba los pedidos de los clientes que ya estaban presentes. Uno se acercó a una mesa para 2 personas para poder tomar sus pedidos cuando algo le llamó la atención, un plano sobre la mesa mientras lo estudiaban. Después de recibir sus órdenes, Tom echó un vistazo a los planos y luego murmuró para sí mismo. Nunca pensé que fuera posible que un edificio con una seguridad tan estricta tuviera tantos puntos ciegos, bueno, no es asunto mío. Tom murmuró eso mientras se acercaba al mostrador para preparar las bebidas que habían pedido los caballeros con las impresiones. Al poco tiempo, ambos hombres ya estaban presentes y estaban al otro lado del mostrador. Dispara.
Simplemente no podía mantener la boca cerrada. Espero no estar en ningún problema que pueda hacer que me despidan. Me gusta mucho mi trabajo aquí y no quiero perderlo y empezar a buscar otro. Pensó para sí mismo. Oye chico, ¿podemos pedirte prestado por un segundo? Perdón por el pequeño retraso caballeros, casi tengo sus bebidas listas y las serviré en poco tiempo. Dijo Tom en tono cortés mientras preparaba sus bebidas. Miraron a Tom como si quisieran preguntarle algo, pero no sabían cuál era el enfoque correcto a seguir. Necesitaban preguntarle sobre su comentario sobre los planos, pero no querían levantar ninguna sospecha. Tom les sirvió sus bebidas con hielo, luego procedió a preparar las bebidas que otros clientes habían pedido. Cada uno de ellos tomó un sorbo y disfrutó de la sensación relajante por un segundo. Al poco tiempo, el que tenía la mirada más curiosa en su rostro se volvió hacia él y le preguntó: Oye, chico, vislumbraste estos planos nuestros, ¿verdad? Tom asintió lentamente en respuesta a la pregunta. ¿A qué te refieres con puntos ciegos alrededor del edificio? ¿Te importa decirnos a los caballeros cómo te enteraste? Lo siento, no quise entrometerme y meter la nariz donde no corresponde, pero no era consciente de que era lo suficientemente audible como para que me oyeras. Dijo Tom con un tono cortés y de disculpa. Está bien, chico, como puedes ver, estos planos son para un edificio en el que estamos trabajando y estamos tratando de hacerlo completamente inmune a los intrusos y cubrir todas las lagunas. 9 le explicó a Tom como si estuviera llegando a algo y Tom solo esperó pacientemente a que terminara. Después de todo era su trabajo como camarero. ¿Puede mostrarnos los puntos ciegos que mencionó anteriormente y cómo un intruso maniobraría para entrar en el edificio, escapando con éxito de la vista tanto de los guardias de seguridad como de las cámaras? Así que pudimos llenar los vacíos y convertir ese edificio en uno impenetrable, tal como nos pagaron por hacer. 20 Esto sonaba muy sospechoso, pero ¿quién era él para juzgar el trabajo de un hombre? 10 Tom señaló algunas áreas específicas con cámaras de seguridad y sin guardias en esos lugares, pero las cámaras podrían ser cronometradas y omitidas antes de que haga un barrido rotativo completo alrededor de ese lugar. Luego les mostró los rincones donde debían colocarse las cámaras, fijas en lugares sutiles sin el intervalo de tiempo de rotación. 11 Gracias chico, has sido de gran ayuda para este proyecto nuestro. El hombre dijo con una sonrisa en ambos rostros mientras tomaban el último sorbo de sus bebidas. Le dio un apretón de manos en agradecimiento antes de salir del bar. Eso fue raro. Tom se encogió de hombros ante la sensación de sospecha que le recorría la columna vertebral y continuó con su trabajo mientras atendía a otros clientes. 13. El punto de vista del cliente. Mi compañero y yo habíamos llegado a nuestro escondite donde teníamos la intención de perfeccionar los planes para la tan esperada operación. Confrontamos a nuestro jefe con respecto a las ideas que el camarero nos había sugerido sin que él supiera nuestra verdadera intención. Nuestro jefe es un hombre de estándar, un hombre con principios y mataría a cualquier miembro de la tripulación que se opusiera a ellos. Su nombre era Leonard Snart, pero popularmente se le conoce como Capitán Frío. 10 Señor, había un camarero que pudo ayudarnos a señalar los puntos ciegos en los planos de ese museo privado, pudo descifrar los posibles puntos de entrada y salida. Intenté llamar su atención y presentar las sugerencias que el camarero nos dio como contramedidas contra los intrusos, pero revertir esas ideas nos daría una gran ventaja en esta operación. ¿Dijiste puntos ciegos? Su voz tranquila y relajada impregnó el aire cuando todos de repente se quedaron en silencio al escucharla. Sí, señor, estábamos revisando los planos cuando un joven camarero lo vio y nos dio una visión notable de los agujeros visibles. Tontos. ¿Cómo te atreves a revisar los planes para una operación en un bar de todos los lugares, un lugar público donde alguien podría haber reconocido el edificio? Los regañó mientras apuntaba con su pistola fría a ambos hombres, pero aún así no perdió la calma. 9 Lo sentimos señor, no lo pensamos de esa manera y solo queríamos revisar las huellas mientras despejábamos nuestras mentes. Bajaron la cabeza mientras buscaban perdón por su estúpido error que podría haberles costado la operación. 9 Dejemos eso a un lado, escucharé lo que tengas que decir, pero si es una completa basura o resulta que nos sale el tiro por la culata debido al niño que vio los planos, entonces me aseguraré de que ambos paguen caro por ello. Habló con calma, su tono frío mientras enfatizaba lentamente cada palabra mientras las miraba con una expresión igualmente gélida. Le prometo que no se sentirá decepcionado, señor. Respondió en un tono tembloroso. Adelante, fue su respuesta mientras les hacía un gesto con su pistola fría para que continuaran.
Presentamos las ideas y sugerencias que el chico nos había dado en el bar, con la esperanza de que le intrigara. Interesante, dijiste que un niño que apenas era un adulto te los dio. Sí, señor, y desconocía por completo el objetivo que había detrás. 5. Increíble, este es un plan realmente bueno y podría funcionar, pero si las cosas van mal, entonces cambiamos al plan B. Como siempre digo, haz el plan, ejecuta el plan, espera que el plan se descarrile, tira por la borda el plan. Le dio la espalda a la tripulación y miró fijamente a un espacio vacío como si reflexionara sobre un pensamiento. 6. Esta operación comenzará dentro de 3 días, exactamente a las 2200, prepárense. Sí, señor. Los miembros de la tripulación gritaron en reconocimiento a sus habilidades de liderazgo. Punto de vista del capitán Frío tenía un plan con respecto a la operación, pero lo que más me preocupaba era cómo mi equipo y yo lo llevaríamos a cabo sin alarmar a los guardias de seguridad que estaban colocados en posibles rutas de salida y cómo evitaríamos las cámaras también. Reflexioné sobre este pensamiento durante días, conspirando e intrigando, revisando los planos en busca de resquicios, puntos ciegos que no llamarían la atención de ningún guardia ni estarían a la vista de ninguna cámara. Entonces, de repente, 2 secuaces míos entraron y me dieron sugerencias que un niño que apenas era un adulto cocinó justo después de ver los planes durante menos de un minuto. Tengo que admitir que era un plan infalible, pero tengo que estar preparado para que fracase, por lo que tenía un plan B5. Si el plan que mi equipo y yo hicimos a partir de las sugerencias que nos dio ese chico funciona bien, entonces tendría que visitarlo yo mismo porque esas mentes talentosas necesitan ser nutridas y preparadas para alcanzar su potencial. Me gustaría que formara parte de mi tripulación porque de esa manera nuestras operaciones serán más competentes y procederán con facilidad, evitando fallas que puedan surgir en nuestro camino. Tiempo, hora, todo a su debido tiempo, supongo. 1. La rutina diaria de Tom se había convertido en un patrón. Algunas mañanas de la semana iba al gimnasio y le daba a su cuerpo el entrenamiento requerido que necesitaba. En otras, holgazaneaba hasta que llegaba la hora de ir a clase. Sus poderes se activan con más frecuencia y también inconscientemente, cuando terminó de ducharse con solo pensar que se dirigía directamente hacia él. 2. Había comenzado a acostumbrarse a sus poderes recién adquiridos, usándolos casualmente para actividades mundanas en la casa. Entró en la sala de estar después del desayuno y se encorvó en el sofá, al darse cuenta de que el control remoto estaba un poco distante de él. Un comando mental era todo lo que necesitaba. Usando su telequinesis, sucedió exactamente lo que quería cuando el control remoto flotó en sus manos y el siguiente pensamiento que tuvo en mente al instante fue: tener telequinesis es muy conveniente y ayuda a evitar el estrés innecesario. 24. Era el 20 de septiembre y dio la casualidad de que era un lunes de todos los días, el día más agotado de la semana tanto para los estudiantes como para los trabajadores. Resultó que Tom era estudiante y trabajador a tiempo parcial. Mirando la hora, Tom se dio cuenta de que tenía que llegar a clase en menos de una hora, así que se encargó de todo lo que necesitaba su atención en la casa esa mañana y lo hizo con elegancia. Siempre estaba relajado y nunca tenía prisa cuando se dirigía a clase. Tenía un lugar alrededor de la sección media de la clase donde podía obtener una visión ejecutiva de lo que estaba pensando el profesor o tomar una pequeña siesta si quería sin avisar al profesor. Su clase tenía todas las groupies que puedas imaginar. Los niños de la mochila, los niños aturdidos, los niños góticos, los nerds, los demasiado bonitos para las colegialas, los niños sensibles, etc. Tom eligió el aislamiento en lugar de tener que estar en un grupo social, aunque había un estudiante llamado Patrick que siempre quería iniciar una conversación con Tom, pero generalmente encuentra una manera de escapar de los amistosos. 11. Las clases de ese día eran lo más aburridas posible, pero no le prestó atención porque todo lo que tenía que hacer para aprobar ese curso era obtener un buen porcentaje de asistencia y luego obtener una nota de aprobado en sus evaluaciones y exámenes. Inmediatamente después de terminar con las conferencias del día, Tom se dirigió a casa para refrescarse antes de continuar con su trabajo de medio tiempo como camarero. Un trabajo al que se había aclimatado en los últimos meses. Su jefe Gary era un hombre de mente libre y tranquilo al que no le importaba la vida personal de Tom. La única petición era que siguiera haciendo un buen trabajo. Mientras se preparaba para salir de casa hacia su lugar de trabajo, una noticia de última hora apareció en la pantalla del televisor. Hubo noticias sobre un diamante de Kandak que aparentemente fue robado de un museo privado donde se encontraba como parte de una colección privada hace unos días, pero no se había dado a conocer más información al público.
4. Algo en la noticia no le sentó bien a Tom, pero de todos modos no era su problema, lo único en lo que podía pensar era en llegar al trabajo a tiempo para no hacer que Linda o Gary se enojaran con él por llegar tarde. Todos los trabajadores del bar vivían como una pequeña familia, se trataban con respeto y bromeaban la mayor parte del tiempo. 7. El punto de vista de Gary. Hace unos meses recibí una llamada de Linda, que era una trabajadora mía. Me llamó por un chico que quería un trabajo en mi bar. Este bar no era un lugar para niños o personas sin columna vertebral, era un lugar donde la gente peligrosa venía a beber y despejar sus cabezas desordenadas. Una persona que se deja intimidar fácilmente por los clientes se convertiría en una presa para la mayoría y podría ser frotada en su camino a casa desde el trabajo. Pero este chico Tom tenía algo en él que parecía diferente de otros niños que habían entrado en mi bar en busca de un trabajo a tiempo parcial. 10. Me gustaron sus agallas, así que lo contraté y con el tiempo siguió impresionándome, desde lo rápido que aprendió los nombres de tantas bebidas hasta lo rápido que aprendió a mezclar tantas bebidas. 7. Incluso tenía su propia mezcla especial de bebidas que sabían a whisky de Tennessee y definitivamente te ponían un poco de pelo en el pecho. A los clientes les encantó su mezcla hasta el punto de que comenzaron a llamarla Tom's Especial. No sabe qué tan popular se ha vuelto en el bar últimamente. Parece que siempre está atrapado en su cabeza, como si estuviera pensando en otra cosa, incluso mientras atendía a otra que necesitaba su atención. Pero aún así no era espacial y era competente en su trabajo. No puedo evitar la sensación de que había algo más en Tom de lo que no era consciente. 2. Solo que no me importa la vida personal de mis trabajadores, solo quiero que sigan haciendo un buen trabajo y no se metan en problemas. 5. Punto de vista de Tom. Hendrix 4 había llegado al trabajo esa noche y fue recibido por Gary y Linda, que parecían estar teniendo una discusión detrás del mostrador. El bar no estaba tan ocupado como de costumbre, pero estaba lleno de gente desperdiciada que estaba dispuesta a gastar cada centavo que tenían en más y más bebidas. Había reanudado mis deberes y comencé a tomar más otros, retomando desde donde Linda lo había dejado. Limpiar las mesas desordenadas llenas de botellas vacías era una molestia, pero bueno, es parte de mi trabajo después de todo. Regresé detrás del mostrador para poder seguir haciendo lo que hacen los camareros, cuando una voz tranquila pero tranquilizadora me llamó. Levanté la cabeza para ver a la persona que tocaba el timbre y me llamaba mientras yo estaba literalmente justo delante de él. El pensamiento que me vino a la mente en el momento en que vi a la persona responsable del pequeño disturbio fue: ¿qué diablos está haciendo Michael Scofield de Prison Break en el verso de DC? 8. Me tragué ese pensamiento, actuando como si no fuera una cara familiar para mí cuando me di la vuelta y le pregunté: ¿qué bebida le apetece para la noche, buen señor? 1. Escuché que tenías un combo especial que sabe tan bien como el whisky de Tennessee, me gustaría un vaso de eso. Su respuesta fue completamente inesperada para Tom. 8. Right away sir, one house special coming up. As primero prepared the drink mixing different alcohols in order to achieve my main goal, e asked another unexpected question. Do you remember the woman with a blueprint to home you gave solutions to their security issues? The question se met takias ella ni was sure it is going meant annotated incompletely. Call it my spider tingle if you will, but I was half inclined to believe that blueprint was a prison security layout. 3. But then again, it had nothing to do with me if Scofield escaped again, after all I was just giving my honest thought so I decided to do the same to his question. Yes, primero was the one who provided solutions to their security problems, they asked for my help as it had been a pain in the ass to them. They were colleagues of mine and referred you to me, how would you like to work for me? We could put that brain of yours into good use. It takes a sip from his drink 10 stars directly at me while waiting for my answer. There is nothing special about my brain. I'm just a little bit smarter than most people, and it was just basic knowledge and John Witt got I could figure out. Also primero don't even know who you are and you expect me to quit my job and come work for you? It would be worth it, trust me. What's your name, kid? 2. Basic manners. Iro que dim straight in the eyes, not budging an inch against the stereotype of the possible criminal in front of me. I like you kid, you've got spunk. The name is Leonard, but my friends call me Leo. 3. Leonard it is 10, I do not intend on becoming a friend of yours. And my name is Tom, a simple bartender who doesn't want any trouble. 3. Chuckle David inside. Nice meeting you Tom, extended a LN and Saketoy mi shook his hand and responded in kind it wasn't a pleasure.
10 Uita is million sleep set of the last sip of the drink in his glass before you have farewell to me. Say you are own kid. Único que da pane everyone responded with, hopefully not. 4 Upon airing my response el augueda se al get out the bar. If new the missing diamond and the menui de blue prince salon with Michael Scofield duo was no Cayet Leonardin de DC verse, are all connected. Normally primero wouldn't to October in the middle of this mess, hopefully you won't say him again but he can shake the feeling that you're watching me from a distance. 6. How exciting. 10. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video, hasta el próximo video gente exitosa. Stay cool, Kirito.